Cordial saludo, me presento, coordinadora Andrea Caterín Branzúa, del panel de discusión del grupo 167. En este caso nos acompaña el panelista número 1, Fanny Natalia Arciniega Rodríguez, panelista número 2, Liliana Andrea Villamizar Esparza, panelista número 3, Maribel Carrillo Jaimes y panelista número 4, Dilaney Mancilla Suán. En este caso vamos a hacer el panel de discusión en base a las lecturas de Soto y Bocanegra. Entonces, primera pregunta. Fanny, ¿cuál ha sido la crisis del modelo del ser humano y cómo ha afectado al psicólogo social? Bueno, buenas noches para todas. En cuanto a esta pregunta, la respuesta sería: el modelo del ser humano que entra en crisis es el del sujeto psicológico individual. Aquí, en base a la lectura, dice que fue influenciado básicamente por dos grandes líneas, que fue la de Descartes y la de Darwin. Descartes decía que al separar al individuo de Dios como dos sustancias separadas, comenzó un proceso de individualización del sujeto pensante. Entonces no solo se creaba el espacio para que el ser humano considerara su razón como una fuente de su propio conocimiento y existencia, sino que también creó las bases para la explicación de su conducta. Entonces, desde su propia existencia. Algo que me llamó mucho la atención ahí es que él daba un ejemplo y decía que así como pues las causas de las enfermedades se buscan del propio cuerpo, las causas de la conducta se responderían a la misma racionalización de la lógica. A raíz de todo esto se crea, pues ahí nace lo que llaman pues ellos la inteligencia, y decían que era pues la capacidad de pensamiento. Por otro lado, Darwin hablaba era de la etología y la psicología experimental. Entonces ahí muestran la conducta y ya la parte como el instinto de la persona. Entonces él se refería al instinto, que era como el componente no racional de la conciencia humana, y era como ese impulso de la conducta del ser humano. Y la conducta decía que era el propósito de descubrir aquellos aspectos del ser humano que podían ser controlados y predictibles. Luego se da la psicología, pues nace la psicología experimental, que era pues con el fin de descubrir desde las características de las conductas inconscientes hasta los intentos por descubrir las leyes del funcionamiento del cerebro. La etología, ¿qué es? Es el comportamiento en el proceso adaptativo de evolución de la especie y en la herencia biológica. ¿Qué pasa allí cuando ya entran a hablar pues de la parte biológica? Bueno, antes de eso, perdón, quiero decir que me pareció también importante es que él resalta y dice que algunos de los aspectos de la conducta pues obviamente son innatos. Y él habla de 4 proporciones empíricas sobre la herencia que se obtiene de esa deducción lógica, que son pues los rasgos de los padres que heredan pues a los hijos, la transmisión, que es la variación considerable entre los individuos, que ahí es donde se habla pues de la teoría de los genes de Mendel, y la reproducción y la supervivencia. Entonces allí, al entrar en la parte biológica, es donde se ve afectada la otra parte de la pregunta, que decía, y cómo se ha afectado la psicología social. Entonces, ¿por qué ya se ve afectada? Porque la psicología social es prácticamente nueva, o sea, es algo que hasta ahora está entrando y les ha costado mucho, porque pues obviamente chocan mucho en la forma de llevarla y de tratarla, porque son más como de la parte de la ciencia y quieren quedarse allá como en esa parte, y pues acá ya llegan a chocar porque estamos como mirando la parte pues más del ser, de su forma de sus pensamientos, de sus sentimientos. Entonces obviamente ahí en el siglo XX entra la parte como de la mente, inteligencia artificial. Entonces, al salir la inteligencia artificial, pues obviamente pasa aún más, queda como en stand-by ya la parte de la psicología social. Entonces, esto ha sido un proceso bastante duro, y pues, de que lo acepten y que de verdad los psicólogos puedan ejercer en esa parte social. Y yo pienso que
Hoy en día es súper importante que hayan psicólogos más en lo social, por el mundo en el que estamos, por todo lo que estamos viendo de violencia, de bullying, de todo lo que se está viendo en los colegios. Pues uno como padre, yo que soy mamá de 3 niños, pues para mí es fundamental tener la parte social y poder mantener como ese equilibrio de mental y psicológica para los niños, para poderlos llevar, guiar, hacerlos como más fuertes y se puedan enfrentar a este mundo que hoy en día está muy fracturado. Entonces esa es mi respuesta de la primera pregunta. Perfecto. Lilian, ¿cuál es el contexto ideológico en el que se constituye la psicología social como área de conocimiento? Bueno, con respecto a esto, Soto nos presenta en la lectura algunos aspectos epistemológicos e ideológicos de la constitución de la psicología social como área de conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que, o podemos arrancar desde las ciencias sociales. Las ciencias sociales surgen bajo la herencia, podemos decirlo así, de la Ilustración, o sea, más o menos por ahí en el siglo XVIII, y se fundamenta en el pensamiento moderno burgués. ¿Y cuál era este pensamiento moderno burgués de ese entonces? Entonces se suponía o se caracterizaba por la secularización y demostración de la representación de lo humano, donde las acciones del ser humano o del sujeto son racionales y se interpretan a la luz de un orden establecido por la estructura social. Entonces, la razón equivale al pensamiento lógico normal, lo considerado como saludable, mientras que lo irracional equivalía a la locura. Entonces, el análisis de la acción social del ser humano dependía del orden que debía existir entre todas las cosas naturales. Para los psicólogos, por ejemplo, era imprescindible encontrar teorías que se ajustaran o se acomodaran a ese modelo social ya establecido, ¿no? Entonces las teorías dependían del modelo social establecido y no al contrario, así era como más o menos se manejaba. Por ello, la naciente psicología social estaba inmersa en corrientes de pensamiento que ahora, en este momento, nos parecerían como raras o ilógicas un poco, ¿no? Entonces, las líneas que marcaron como tal el nacimiento de la psicología social fueron dos modelos, uno opuesto al otro, muy distintos entre sí. Entonces, el primer modelo seguía las líneas del pensamiento en el que el ser humano es considerado como un animal irracional, de quien en la vida social le da cierto dominio sobre sus impulsos y se establecen como límites a raíz de esta constitución social, ¿no? El principal representante de este modelo fue Freud y pues el psicoanálisis como tal. Mientras que el modelo 2 hablaba como de la supremacía de la racionalidad, o sea, todo lo contrario. Y estudió la conducta, pero vista desde todo lo racional. Entonces, bueno, la ideología protestante también se movía mucho en esa época y pues la psicología social no fue ajena a ella. Entonces, las primeras teorías de la psicología social se puede considerar que no son teorías neutras, porque pues son teorías que iban influenciadas por varias corrientes y el comportamiento social en ese entonces se analizaba bajo esas teorías, que nacían más por el establecimiento social que por cualquier otra cosa. Entonces, ya para terminar y para cerrar esta parte, quiero hablarles sobre 3 factores políticos que fueron decisivos para la creación de la psicología social. El primero de ellos es que en ese momento se creía que la racionalidad científica se podía aplicar también al objeto social. La segunda, pero no menos importante, es que en ese momento estaban haciendo el Estado democrático, los parlamentos y pues toda esta democracia estaban haciendo, y ahí fue cuando se dieron cuenta que pues quién elige a los políticos o a los representantes, el pueblo, ¿sí? Entonces ahí se dieron cuenta que era importante conocer qué pensaba, cómo se comportaba y cómo se guiaba ese pueblo o esas personas, esa sociedad como tal,
para elegir a los representantes. Entonces vieron ahí una oportunidad de estudio para fines políticos, ¿no? Y el tercero es que en ese momento también se estaba generando la economía de mercado o ese consumo capitalista, en donde también se dieron cuenta que para una empresa o para un negocio era importante conocer a su cliente, saber qué le gustaba, qué no le gustaba y cuál era como esa forma más fácil de llegar a ellos. Y entendieron que al estudiar el comportamiento social, ellos podían tener como más claro hacia dónde dirigirse, digamos, económicamente hablando o pensando en el negocio, ¿no? Entonces esas fueron como los 3 factores políticos principales que hicieron posible la creación de la psicología social. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Maribel, ¿cuál es el papel psicológico social en la realidad contemporánea colombiana y cómo puede contribuir a la transformación de la sociedad? Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrea, respecto a la pregunta que plantea de cuál es el papel del psicólogo social con la realidad contemporánea en Colombia, pues podemos decir que esto se presenta o se desarrolla debido a unas necesidades, ¿sí? Que son creadas bajo ¿qué? Bajo esos nuevos problemas que hacen necesario como tal esa intervención en esa interacción en la cultura. Si bien sabemos, la psicología abarca ese tema como tal al individuo, frente a sus emociones, frente a la psiquis. Esta persona, el individuo es totalmente aislado, pero al surgir y al verse todos esos nuevos problemas que surgen en nuestro país, hablamos de las épocas de los 80, entonces existe un cambio, una necesidad para que se crea todo este tema dentro del contexto de la psicología social. Este rol pues es multifacético, ¿no? Porque aquí se presentan unos grandes roles o importantes, de los cuales podemos incluir que es intervención en los conflictos sociales. Los psicólogos sociales pues pueden trabajar en estas medidas preventivas dentro de un contexto como tal o puntual en Colombia. Estamos hablando, hago referencia a lo que son los conflictos armados, las tensiones sociales, recordemos la guerrilla, recordemos la narcoguerrilla, la crisis económica como tal. También está la promoción de la inclusión y la diversidad, que esto contribuye a sensibilizar en temas de diversidad, de la equidad de género, de la orientación sexual y otros aspectos relacionados con la inclusión, trabajando pues para mitigar o para minimizar la discriminación y asimismo pues ofreciendo oportunidades independientemente de las creencias, de las condiciones, de color, de raza, etnias. También quiero hacer aquí como enfocar un poco en la parte organizacional, pues este año han salido nuevas leyes, marco legal de Colombia, que tienen que ver con en las empresas crear políticas donde está el tema de la inclusión, la no discriminación y de todo lo que se está presentando. Pues este es un tema como un boom en estos momentos y en estos tiempos, que se está empezando a trabajar muy fuerte en las organizaciones, en las comunidades y todo lo demás. También tenemos el tema de la salud comunitaria, pues que colabora pues con programas de salud, todo lo que es relacionado al tema mental en las comunidades o afectadas más vulnerables, donde brinda como ese apoyo emocional, tienen estas herramientas para poder ellos afrontar estas situaciones difíciles, como la violencia, como la pobreza, que es la que se vive pues en ciertas regiones de nuestro país. También está otro rol, es la investigación social, es como comprender cuáles son esos problemas sociales que abarcan y así poder intervenir, así poder generar esos programas sociales, generar planes de acción y todo lo demás. Tenemos terapias, asesoramiento, donde existe un grupo de individuos bajo unos mismos contextos comunitarios, pues que ayudan a la persona a esta serie de dificultades emocionales y sociales. También tenemos todo lo que es el tema de la capacitación, de la educación, donde ellos imparten pues temas relacionados con la psicología social, sensibilización en la población sobre cuestiones sociales, fomentando pues como tal el activismo social. El activismo social como tal es
es mostrar esa solidaridad con la lucha de otros pueblos, que es lo que también se vive, ¿no? Donde exista pues también el tema del respeto, la tolerancia. Tenemos la ética y la autoevaluación que deben tener el profesional como tal, asegurando siempre que estas acciones estén alineadas pues con los principios éticos y los valores como tal que promuevan este bienestar social, ¿sí? El psicólogo como tal, el psicólogo social, pues desempeña un papel muy esencial, que es en abordar los desafíos sociales, lo que sería nuestro país, promover ese bienestar psicológico en la sociedad colombiana para que contemporánea, pues contribuyendo en una ciudad mucho más digna, más equitativa y también mejorando pues la calidad de vida, que es lo que se busca, busca siempre un psicólogo social. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Dilaney, ¿cuál es la crisis del metasentido y cómo ha influido en la psicología social? Bueno, primero que todo tenemos que entender que la crisis del metasentido en la psicología social se refiere a la dificultad de encontrar un propósito o un sentido profundo en el estudio y la práctica de esta disciplina. Esta crisis se manifiesta en la falta de una visión clara y unificadora que guíe la investigación y la aplicación de la psicología social. Esta crisis influyó de varias maneras en el desarrollo de la psicología social. Como primero podemos encontrar que llevó a una fragmentación y de diversificación de los enfoques teóricos y metodológicos en la disciplina, lo cual provocó una dificultad en la construcción de un marco teórico coherente y que ha generado grandes debates y tensiones entre diferentes corrientes de este pensamiento. También otro punto muy importante fue la interdisciplinaridad y la colaboración, pues se buscó que para abordar esta crisis del metasentido se buscó como la ayuda de otras disciplinas, como la sociología, la antropología y la filosofía, en donde se buscaba que los problemas se reconocieran de una forma más holística y multidimensional, en donde la colaboración con las otras disciplinas permitiera enriquecer el conocimiento y abordar los desafíos desde diferentes perspectivas. Por último, encontramos que la crisis del metasentido también afectó la relevancia y la aplicabilidad de la psicología social en la sociedad, pues como no tenía un propósito claro y una orientación hacia la solución de problemas sociales, disminuyó la relevancia y la aplicabilidad de la psicología social en la sociedad, aunque actualmente podemos ver que pues esta disciplina de la psicología social ya está más enfocada a intervenir y promover cambios en la sociedad. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora planteando entre todo el grupo, como discusión, quisiera plantear la pregunta que es: ¿cómo se ha buscado una alternativa y una toma de conciencia en medio de la crisis de la psicología social? Bueno, primero que todo podemos encontrar que pues, la crisis del metasentido en el desarrollo de la psicología social fue un punto muy importante porque llevó a una fragmentación y una discusión que durante años pues se ha venido desarrollando y que se han considerado pues varias opciones para abordar esto. Entonces podemos encontrar que se buscó una orientación hacia la acción y el cambio social, donde se promovía que la psicología social no solo se dedicara a comprender los fenómenos sociales, sino que también buscara intervenir en los cambios de la sociedad. Y también hacía énfasis en la relevancia y la aplicabilidad, pues se buscaba que los psicólogos sociales se comprometieran más con la práctica y con la acción social y buscaran formas de traducir el conocimiento teórico en intervenciones y políticas concretas. Bueno, también pues como para complementar y hablar un poco sobre el tema, por ser una, le llaman la joven ciencia, decían también que a pesar de ser una ciencia joven, la hacía dinámica, o sea, era muy dinámica, pero también era incomprendida en muchas ocasiones. Entonces, hablaba que, decían con mucho por hacer, pero poco hecho. Entonces, eso era lo que hacía que no pudieran seguir avanzando, sino más bien como dejarlo ahí o unirlo a la psicología de la ciencia, que es la que siempre han manejado en realidad. Algo que que también me llamó la atención aquí de la lectura
decía que su condición de hija de la crisis, porque así la llamaban, le permitió tomar conciencia respecto de su contexto de acción y de los errores de las teorías tradicionales, quizás antes que en los grandes centros de poder, y a consecuencia de lo anterior le permitió un desarrollo propio basando en modelos exteriores pero importados acríticamente, porque la urgencia se impuso a la reflexión, que fue ya donde se dieron cuenta que las personas estaban muy mal psicológicamente y emocionalmente, y que de verdad necesitaban personas preparadas, muy preparadas, para poder trabajar esa parte del ser humano. Entonces ese es como mi punto de vista. Así es. Ya como cierre, pues quisiera dar la conclusión de que, primero que todo, hemos de entender que la psicología social básicamente es nueva, logrando ver en ese sentido lo que es la crisis que tiene, que es la del metasentido, donde la psicología social ha llevado pues a esta falta de una visión, digamos, unificadora, donde esta fragmentación de sus enfoques y pues la disminución de la relevancia práctica de la disciplina en la sociedad. Asimismo, esta crisis pues está planteando esos desafíos significativos que deben abordarse para revitalizar y fortalecer a la psicología social como un campo de estudio y de acción, así como cuando se dio los inicios de la psicología en sí, la rama de la psicología tiene que buscar solucionar esa crisis. ¿Para qué? Para que seguido esté evolucionando hacia un enfoque más activo y colaborativo, así pues logrando buscar la solución a la crisis de este mismo metasentido. Esto debe ser centrándose en la aplicación práctica de su conocimiento para abordar lo que son procesos y problemas sociales y contribuir a un cambio positivo en la sociedad, refiriéndose a sí mismo a su nombre. Por consiguiente, la psicología social desempeña ese rol esencial en abordar los desafíos sociales y promover el bienestar psicológico en la sociedad, en este caso lo que es la sociedad colombiana contemporánea. Asimismo, se contribuye a pues una construcción de una sociedad más digna, más equitativa y cohesionada a través de su trabajo en diversas áreas de intervención y su acción social. Como se mencionó al principio las compañeras, la psicología social es nueva, entonces debe buscarse una base para que sea digna o ejemplificada para poder seguir con ella. Asimismo, se dan las bases que son el pueblo o la sociedad, ejemplificando, como dijo una compañera, para saber qué quieren. El ejemplo ahorita de lo que es la política. Y así reconocer que la psicología social no siempre ha de estar sola, necesita la ayuda de otras disciplinas para poder seguir avanzando, ya que pues sabemos que esto básicamente es una ciencia y ella no se puede ramificar sola, necesita la base para otras para poder tener una sana evolución. Concluyendo así, damos fin a este panel de discusión.